Muy bien, hermanos. Bueno, pues buenas tardes. ¿Cómo están, iglesia? Bien, pues continuando en esto que dice nuestro pastor, vamos a celebrar 2 años de que se inició la iglesia Luz y Sal, y vamos a esta prédica, pues está enfocada a lo que bien nos comentaba. Vamos a comenzar con el primer principio, que es avanzar conforme a la voluntad de Dios. Entonces, muchas gracias. Bien, quiero dar la bienvenida a aquellos que nos están visitando por primera vez, y nos da gusto recibirlos, decirles pues que aquí esta iglesia es una comunidad de amor, es una iglesia bendecida por el Señor, y sean ustedes bienvenidos. También quiero dar gracias al Señor antes que nada por darme pues este privilegio de poder compartir con ustedes el día de hoy, y le pido humildemente que sea Él quien dirija este servicio, y que sea a través del Espíritu Santo que pueda depositar esa palabra que Dios tiene preparada hoy para ustedes en su corazón, para que pueda hacerse viva. Damos gracias a Dios por los que nos están viendo en línea, y por aquellos que luego nos ven por medio de las plataformas mediante las grabaciones, tanto en YouTube como en Facebook. Muy bien, pues muchas veces, iglesia, en nuestra vida pasamos por situaciones que nos detienen, ¿verdad? Situaciones que no nos dejan avanzar dentro de nuestra vida cristiana. Probablemente llegamos nosotros a un punto de nuestra vida, pues donde tenemos enfrente algún problema, ya sea económico, o tenemos enfrente un problema de índole laboral. Tal vez fuimos despedidos de manera injustificada, más en estos tiempos, y pensemos o sintamos que los años que hemos trabajado pues están desperdiciados, ¿no? Todos esos años que tuvimos, muchos años de nuestra vida trabajando en un lugar. O tal vez por esta misma situación, tú que tienes un negocio, puede ser que ya no tengas tantos clientes como antes y estés preocupado por recibir la provisión. No sepas cómo vas a hacerle para pagar la renta, cómo vas a hacerle para pagar a tus empleados, o cómo vas a hacerle para llevar la provisión a casa. O más aún, para los que viven por allá en Veracruz o en Guerrero, en Yucatán, ahora que pasaron los huracanes. Permítame. Perdón. Los huracanes de Nora y Grace. Ya ven que probablemente hayan perdido algún familiar, o hayan tenido daños estructurales en su casa, alguna pérdida familiar incluso, y ya viene otro huracán, ¿verdad? El huracán Ida, y probablemente no sepas qué va a pasar. O contradictoriamente a esto, los que vivimos aquí en Cuernavaca, pues estamos sufriendo una situación de desabasto de agua, y ya llevamos casi 3 meses en algunos lugares pues donde no ha llegado el agua. Incluso podamos estar pasando por una situación de enfermedad, o podamos tener algún enfermo y tengamos que estar dividiendo nuestros esfuerzos en estar curando a nuestro enfermo, en estar buscando la provisión para comprar esos medicamentos, y nos sintamos en una situación complicada, ¿verdad? O más algo más común con nuestra pareja. Tenemos situaciones, peleas constantes en nuestro matrimonio, y nos estamos sintiendo empantanados. Sentimos que estamos, o que ya caímos en un círculo vicioso y que no podemos avanzar a los propósitos de Dios. Entonces, ya sea que estés frente a alguno de estos problemas, a que tengas alguna situación de algún vicio, el alcohol, las drogas, o incluso alguna situación incluso de pornografía, y te sientas culpable, a lo mejor te sientes avergonzado, a lo mejor te sientes empantanado y no puedas seguir avanzando. Hoy Dios te dice que es momento de avanzar.
que ha llegado ese momento de que busquemos la dirección de Dios y que seamos esforzados y valientes. El Señor quiere que avancemos y que caminemos con pasos de fe, con amor hacia Él, y que dentro de todo esto pues tengamos una renovación. Entonces, iglesia, vamos a pedir discernimiento a nuestro Padre. Les pido de favor, cierren sus ojos, vamos a orar, y que pueda ser Él quien pueda enseñarnos el día de hoy. Padre bendito Dios Todopoderoso, estamos aquí, Padre nuestro, por obediencia hacia ti y por amor tuyo, Padre mío. Señor, tenemos la necesidad ferviente de que nos alimentes con tu bendita palabra, Padre. Queremos estar dentro de ti y que tu palabra se encuentre dentro de nosotros. Permite que el día de hoy podamos comprender qué necesitamos para poder avanzar en medio de estas situaciones que se nos presentan en nuestra vida cristiana. De esta manera que podamos crecer, Padre mío, en nuestra vida espiritual, y que seas tú, que sea tu bendición, que sea tu renovación, Señor, que seas tú quien nos pueda dar la fuerza, y que a través de tu Espíritu Santo, Padre mío, podamos tener ese entendimiento y sabiduría. Tú eres el Dios poderoso, sabemos que tú eres el Dios del amor, y delante de tu presencia venimos dándote gracias y agradeciendo por tu infinita misericordia. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén, amén y amén. Bien, pues como decíamos, el tema de la prédica de hoy es avanzar conforme a la voluntad de Dios. Y para eso vamos a utilizar una historia basada en cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, del desierto, y entonces llega al río de Jordán. Vamos a utilizar esta historia y que nos va a dar pues enseñanza, y vamos a dar un poco de contexto en todo esto. Una vez que el pueblo de Israel terminó su peregrinaje durante 40 años por el desierto, y ese peregrinaje, si nosotros recordamos, fue por la desobediencia que tuvo, pues llegó justamente al río Jordán. Entonces ahí es cuando Moisés muere, ¿verdad? Y quien queda al mando, quien le da sucesión, pues es Josué. Josué era hijo de Num, servidor de Moisés. En el capítulo 1 del libro de Josué podemos observar que Josué le manda esta comisión para poder llevar a su pueblo a la tierra prometida, de cruzar y avanzar por el río Jordán y finalmente llegar a Canaán. En el capítulo 2 podemos observar que llegan a la orilla del río Jordán y deben permanecer ahí 3 días. Pero en esos 3 días Dios tiene un propósito además. En ese periodo de tiempo Josué manda a 2 espías a que crucen el Jordán y que vean cómo es Canaán, y que puedan regresar y darle un informe de qué es lo que hay allá. Y eso es lo que sucede. Pasan los 2 espías y finalmente el pueblo de Canaán se entera de que existen esos 2 espías y los va a buscar. Y ellos tienen que correr a esconderse, y se esconden en una casa de una mujer llamada Rahab. Sabemos que Rahab era prostituta, pero ella decidió protegerlos, decidió cuidarlos y decidió ponerlos a salvo, pero en reciprocidad les pidió a ellos que tuvieran misericordia tanto de su vida como la de su familia. Y entonces les pidió que cuando el pueblo de Israel regresara a tomar Canaán, porque ella bien sabía de las cosas que había hecho el Señor, le dijo que tuvieran misericordia tanto de su vida, de ella, como la de su familia. Y así lo hizo. Bueno, entonces regresan los espías con Josué, y junto con el pueblo de Israel están dispuestos ahora a pasar ese río Jordán. Entonces, acompáñenme, abran su Biblia por favor a la palabra del Señor, y vamos a buscar en el libro de Josué capítulo 3, vamos a leer los versículos del 1 al 7. Cuando lo encuentren, por favor, díganme un amén.
capítulo 3, versículos del 1 al 7. Muy bien, voy a dar lectura y usted me va siguiendo con su vista, por favor. Dice en capítulo 1, Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Simit y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Después de 3 días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando veáis el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marchéis en pos de ella, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino, pero entre vosotros y ella exista distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Y Josué dijo al pueblo: santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros. Y en el versículo 6 dice: y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces Jehová dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que estuve con Moisés, así estaré contigo. Muy bien, entonces les decía que por medio de esta historia vamos a ver cómo el pueblo de Israel pasó el río Jordán y veremos también de esta manera cómo podemos avanzar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a ver que para ello necesitamos tener fe y confianza. Veamos también que esta situación es nueva para el pueblo de Israel, así como las situaciones que nosotros mismos nos encontramos en nuestra vida que son nuevas. De la misma manera tenemos que avanzar con fe y sin temor. Y así comienza en este primer punto. Vamos a avanzar con fe y sin temor. Y vamos a leer, para ello vamos a analizar los versículos del 1 al 4. Dice el versículo 1, dice que Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Simit y vinieron hasta el Jordán y reposaron ahí antes de pasarlo. Y le dijo que iban a esperar 3 días, ¿verdad? Imagínense, llega el pueblo de Israel, está frente al río Jordán, ya instalado esperando 3 días. ¿Y qué sucede? El pueblo tiene la oportunidad de ver el río. Es un río caudaloso porque justamente en esa época era primavera y toda la lluvia de primavera estaba bajando y traía bastante caudal ese río. Yo creo que se debieron de haber preguntado: ¿cómo vamos a pasar este río? Una cosa es pasar 2 espías, ¿verdad? Y otra cosa es pasar a 2 millones de personas con todo y sus pertenencias. ¿Cómo lo van a hacer? ¿Cómo lo van a lograr? También recordemos que todos los judíos que estaban ahí, ninguno de ellos sabía nadar. Todos de ellos habían nacido en el desierto, ¿verdad? Entonces sabían rascar la arena, pero nunca en su vida habían tenido la oportunidad de tener una expansión de agua donde ellos se pudieran parar y pudieran aprender a nadar. Entonces para ellos era un evento completamente nuevo, ver un río y ver un río caudaloso. Entonces les debió de haber generado miedo ver un río. Yo no sé nadar y veo que trae un río con fuerza, pues obviamente, y algo que nunca he visto en mi vida, pues es algo que a muchos de toda de todo el pueblo, a algunos les debió de haber llenado de miedo. Incluso algunos de ellos, al ver el río Jordán, ¿qué pudieron haber pensado? Híjoles, ya, finalmente, después de estar 40 años en el desierto, hemos llegado a un lugar donde hay agua, cuando menos, ¿no? ¿Para qué voy a pasar? Si aquí tengo agua,
y con esa agua puedo regar mis cultivos. ¿Para qué me voy a aventurar? Diría yo, no, pues, y por aquí puedo hacer mi casita y ya la hice, ¿no? Ya aquí me puedo acomodar, ya no voy a estar en el desierto. Entonces, muchas situaciones, muchos pensamientos podemos nosotros tener enfrente de una situación. Hay que prestar mucha atención. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Hay que buscar cuál es la voluntad de Dios y qué es lo que está tratando de decirnos. Bien, ¿qué dice el versículo 2? Dice, y después de 3 días los oficiales recorrieron el campamento. Y dice el versículo 3, y mandaron al pueblo diciendo, cuando veáis el arca del pacto de Jehová vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis del lugar y marcharéis en pos de ella. Josué fue muy obediente en este punto, ¿verdad? El arca, dice, el arca guiará el camino. ¿Qué hizo Josué? Josué no envió a su ejército de ingenieros, ¿verdad? A decir, a ver, vengan y analícenme para ver cómo vamos a pasar este río. Él sabía que esto era una cuestión espiritual. Entonces, ¿a quién mandó? Al arca, fue obediente y mandó al arca del pacto, que era la representación visible de la presencia de Dios con el pueblo. Vamos a continuar leyendo el versículo 4, que nos dice, a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir. ¿Por qué? Por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Dice, pero entre vosotros y ella exista distancia como de 2000 codos, no os acerquéis a ella. Dios quería que mantuvieran una distancia como de 1 kilómetro entre la arca y ellos, por 2 razones. En primera instancia, para respetar la naturaleza santa del arca del pacto, ¿verdad? Y por otro lado también, para que todo el pueblo de Israel tuviera su mirada, pudiera observar a lo lejos la presencia de Dios, cómo los iba guiando y seguir sus pasos. De esta misma forma, muchas veces el Señor nos lleva en nuestra vida a momentos o situaciones o se nos presentan oportunidades que nos causan temor, ¿verdad? Pero tenemos que confiar en Dios, tenemos que avanzar, porque cuando tomamos de la mano del Señor y sabemos cuál es su voluntad, sabemos que es el camino correcto, de la misma forma que ellos lo hicieron. Tenemos que confiar. Incluso, aunque ande de valle de muerte, ¿verdad? Como dice Salmos 23, 4. ¿Qué nos dice? Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. ¿Verdad? ¿Quién dice amén? A lo mejor en estos momentos, hermano, tú no te sientas capaz de avanzar. Sientes que estás o que tienes frente a ti un río Jordán, ¿verdad? Y te sientas preocupado por el trabajo o te sientas culpable por tu pasado y tienes ese temor para avanzar. Probablemente sientas una raíz de amargura en tu corazón que te impide avanzar. Sin embargo, cuando leemos el Evangelio, podemos darnos cuenta que Jesús y que Dios mismo tiene la extraña tendencia de tomar a las personas menos aptas o menos calificadas para resolver problemas serios. Gente que todavía está en proceso de ser un buen cristiano, para ser un discípulo. ¿Quieren escuchar una lista? Miren, las he traído para ti. Pedro era muy impulsivo. Tomás tenía dudas. Marta estaba estresada. Timoteo tenía miedo. Mateo era un traidor de su patria.
Nicodemo pertenecía a otra religión. Zaqueo era un político corrupto. María Magdalena era prostituta. La samaritana estaba divorciada 5 veces. Pablo era un terrorista. Lázaro estaba muerto. Entonces, hermano, ¿cuál es tu temor? ¿Cuál es tu temor, hermana? Veamos el siguiente punto para avanzar en la dirección de Dios. Dice el segundo punto: vamos a dejar atrás lo que no te deja avanzar conforme a la voluntad de Dios. Fíjense que en nuestra vida van a existir elementos o van a existir situaciones que van a determinar procesos, que van a determinar un antes y un después. Por ejemplo, cuando nosotros tomamos decisión por Cristo, existe un antes y un después de nuestra vida. También cuando nosotros terminamos de estudiar o comenzamos nuestra vida laboral, existe un antes y un después. Cuando nosotros nos casamos, existe un antes y un después, ¿verdad? O incluso cuando muere un familiar, tenemos un antes y un después. O ahora con lo de la pandemia, ¿verdad? Vamos a tener esta situación antes de la pandemia y después de la pandemia. Y ahí cambian las formas, hay situaciones que son tanto físicas como de formas que tenemos que poner atención para saber qué es lo que tenemos que hacer. Vamos a pedirle a Rodrigo si nos comparte la imagen. Vamos a ver cómo el pueblo de Israel salió de Egipto e hizo toda su trayectoria durante 40 años, ¿verdad? Y terminando esa trayectoria llegó al río Jordán. Y aquí hay 2 eventos importantes, hay 2 antes y después. El primer antes es antes de que salieran de Egipto, cuando eran esclavos, ¿verdad? Y es un hecho importante. ¿Cuándo termina esa línea divisora? Pues cuando cruzan el Mar Rojo, ¿verdad? Ahí hay un antes y un después. Antes éramos esclavos, ahora no. Ahora que fueron peregrinos y andaban por el desierto, ¿verdad? Tenían, ¿qué otro hecho marcó? Pues cuando terminan ese tiempo de desobediencia y de purificación, entonces llegan al río Jordán y existe un antes y un después. Entonces ahí muere Moisés, ¿verdad? Y entonces ya no puede ser el que los va a guiar, tiene que ser Josué por indicaciones de Dios. Entonces, dentro de eso también nosotros podemos identificar en nuestra vida un antes y un después. ¿Saben ustedes cómo caminaban en el desierto? ¿Cómo iba el pueblo de Israel caminando por el desierto? ¿Cómo se guiaban en el desierto? ¿Alguien lo recuerda? Salían en la mañana y le decían, a ver, ¿por dónde nos vamos a ir? A ver, vamos a planear hacia dónde nos vamos. ¿Qué hacían? Se levantaban y decían, a ver, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Por ahí dijeron, ¿no? Había una columna de fuego en la noche y había una nube, ¿verdad? Había una nube que los guiaba. Así es. Bien. A ver, ¿qué pasaba si la nube avanzaba? Avanzaba el pueblo de Israel. ¿Qué sucedía si paraba? Paraba el pueblo de Israel, ¿verdad? Entonces ellos iban avanzando. Ahora era semejante, pues ahí está el desierto, pues sigue la nube por donde te esté dando sombra, porque si no el calor te va a cocinar. Ahora, hagan eso durante 40 años. ¿Usted cree que después de 40 años de estar haciendo eso, vas a pensarlo? ¿No crees que se va a volver una costumbre estarlo haciendo día con día con día? La gente de pronto lo empieza a hacer de manera automática, ¿verdad? Entonces ya estaban incluso pues hasta dispuestas las carpas para poder armarse y desarmarse para que en cuanto se mueva la nube, levanten y vámonos, caminamos detrás de ella. Ahora,
40 años. ¿Qué sucede? Llegan al río Jordán. Pero cuando llegan al río Jordán, ¿qué sucedió? Vino esa nube y se metió al tabernáculo y ya no volvió a salir. Ya no hubo nube que los estuviera guiando. Entonces, si usted está 40 años caminando detrás de una nube y llega el momento más crítico, por fin ya llegamos, vamos a cruzar el río para la tierra prometida, y ya no hay nube. De pronto es como si usted estuviera aprendiendo a volar en un avión y se emprende a volar y ahí va. Y justo cuando le van a enseñar a aterrizar, el profesor del piloto aviador se muere. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Sí? Esto mismo es lo que les pasó a ellos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya no hay una nube que nos pueda guiar, ¿verdad? Entonces, hay que cambiar la forma. ¿Cuál fue la forma que Dios le dijo a Josué? Y está en el capítulo que sigue, en el versículo que dice, capítulo 1, versículos 8 y 9. Escuchen bien, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Ya no hay nube, sino que de día y noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén, ¿verdad? ¿Qué le dijo a Josué entonces? Estamos cambiando de orden. Ya no va a haber nube delante que te guíe, ¿verdad? Ahora medita y guarda tu palabra, porque yo estaré donde quiera que tú vayas. Yo que le hubiera dicho, híjoles Dios, 40 años, no, pues dame una nubecita chiquita ahí, aunque sea un hilo de humo que me siga guiando. ¿Por qué? Porque de pronto nos hacemos de costumbres. Dios nos dice a nuestra vida también, cambia de orden. Cuando nosotros hacemos decisión por fe y decidimos seguir a Cristo, muchas veces tenemos los hábitos del mundo, tenemos los hábitos de nuestra vida pasada, queremos y tenemos esos hábitos, se vuelven costumbre. Fíjense que esto es difícil de entender, es toda una vida. Imagínense, ¿cuántos años estuvo el pueblo de Israel en Egipto? Que cuando llegan al desierto, muchos querían seguir estando como esclavos, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando llega al río Jordán y ya pasan? Muchos quieren la nube y quieren seguir en el desierto. Eso mismo nos pasa en nuestra vida diaria. Nosotros queremos seguir conservando las actitudes que muchas veces son actitudes que nos hacen caer en cosas que no son de Dios. Yo te pregunto, hermano, varón, ¿cómo estás tratando a tu esposa? ¿Cómo te educaron en casa? ¿O la tratas como dice la palabra de Dios, como vaso frágil? ¿Estás asumiendo la responsabilidad que Dios ha puesto en ti como varón? ¿Amas a tu mujer de la misma forma que Dios amó a su iglesia, entregando su vida? Porque así nos los pide, ¿verdad? Ahora te pregunto, hermana, ¿cómo tratas a tu esposo? ¿Estás sujeta a tu marido como al Señor? En el matrimonio mantenemos el orden que quiere Él en nuestra vida familiar. Primero está Dios, después nuestro matrimonio, después nuestros hijos, nuestra familia y hasta después está nuestro trabajo. Nosotros tenemos el orden que nos dice la palabra, que meditemos en ella. ¿Lo tenemos? ¿Qué nos dice el libro de Josué capítulo 3 versículo 5? Y Josué dijo al pueblo, santificaos, porque Jehová hará mañana maravillas entre vosotros.
Josué quiere que el pueblo tenga una preparación espiritual, ¿verdad? ¿Qué significa santificaos? Significa apartados, ¿verdad? Apartarse. ¿Apartarse de qué? Nos decía la prédica antepasada del pastor. ¿De qué nos apartamos? Del mundo, ¿verdad? Nos apartamos del sistema mundano, de nuestros deseos, de nuestra lascivia, de nuestro orgullo, de todo lo que nos ofrece de manera tan fácil el mundo, ¿verdad? Apartaos. Sabemos como cristianos que el Señor quiere bendecirnos. El Señor quiere prosperarnos. Dios quiere que nuestra vida que no esté estancada, ¿verdad? Pero no podemos avanzar si no nos apartamos de aquellas cosas que son anclas en nuestra vida. ¿Qué es un ancla? Pues es un objeto muy pesado que se utiliza en las embarcaciones con la finalidad de que cuando se avienta el agua, caiga y el mismo peso no permita avanzar a la embarcación, ¿verdad? Y eso mismo tenemos nosotros muchas veces en nuestra vida. Tenemos anclas, son vicios que venimos arrastrando, costumbres y hábitos que nos anclan, pensamientos, así como el pueblo de Israel decía, yo quiero seguir en Egipto, tenían pensamientos de esclavos. Nosotros tenemos pensamientos todavía que nos atan, que no nos dejan ser libres. Y eso es debido muchas veces a que hacemos las cosas en nuestras fuerzas, porque no buscamos la dirección de Dios en cada una de las cosas que estamos haciendo. Desaprovechamos nuestro tiempo, ¿verdad? Tenemos que recordar lo que nos dice la palabra de Dios. Veamos Isaías 43, 18 y 19. A veces nos sentimos culpables. ¿Qué nos dice? No os acordéis de las cosas pasadas, ni tragáis a memoria las cosas antiguas. He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a la luz, no la conoceréis, otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. ¿Verdad? Dios nos ve limpios, sin anclas. Nosotros mismos en muchas ocasiones por estos sentimientos de culpabilidad, ¿sí? Tenemos nuestra propia, y ahí la andamos arrastrando, ¿verdad? Nuestra propia ancla y no nos deja avanzar. Tenemos que dejarlos, tenemos que dar pasos de fe. ¿Qué necesitamos para eso? Vamos a ver ese tercer y último paso. Para avanzar se necesita esforzarse y dar pasos de fe, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Esforzarnos y dar pasos en fe. Ya oramos, ya pedimos discernimiento de la palabra. ¿Qué necesitamos? Esforzarnos. Leamos Josué 3:6. Fíjense lo que dice. Y habló Josué a los sacerdotes diciendo: tomad el arca del pacto y pasad delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Josué es esforzado y valiente con la guía específica de la palabra de Dios y sigue las instrucciones que Él les da, ¿verdad? Entonces, para entrar a la tierra prometida, no solamente tenían que orar, no solamente tenían que clamar, tenían que esforzarse, agarrar sus pertenencias, llevar el arca al frente y avanzar, ¿verdad? Tenían que mojarse los pies para poseer la bendición que Dios tenía preparado para ellos. Igualmente nosotros, iglesia, como cristianos, si queremos avanzar, es importante orar, es importante leer la palabra de Dios y pedir su dirección. Pero tenemos que hacer viva esa palabra, tenemos que esforzarnos y caminar con pasos de fe. Fíjense que para que exista una transformación, es necesario que exista un esfuerzo.
lo podemos ver en la naturaleza que Dios mismo ha creado para nosotros. Les pregunto, iglesia, ¿alguno de ustedes ha tenido la oportunidad de ver el nacimiento de una mariposa? Cuando se encuentra en su capullo, ¿qué es lo que sucede? Cuando la ninfa empieza a salir y por medio de un hoyito y empieza a esforzarse para poder salir y parece que ahí se va a quedar y le pone empeño y se esfuerza para salir. Fíjense que en una ocasión un científico se puso a observar esto y sintió compasión por esa mariposa. ¿Y saben lo que hizo? Agarró unas tijeras y cortó un poquito del capullo para que ese orificio se pudiera hacer más grande. ¿Saben lo que pasó? Sucede que sí, efectivamente, la mariposa pudo salir más fácilmente, ya no se tuvo que esforzar. Pero cuando el científico, esta persona esperó y vio, esperando que sus alas se abrieran y que pudiera volar, lo que sucedió es que vio un cuerpo marchito, vio un cuerpo débil y nunca pudo abrir sus alas para poder volar. ¿Y por qué fue esto? Lo que esta persona investigó después y se dio cuenta es que justamente ese orificio es pequeño porque la mariposa, cuando hace el esfuerzo de salir, va pasando todos los líquidos de su cuerpo y los va pasando a sus alas para que puedan tener la rigidez adecuada, y cuando ya haya salido, todo ese líquido esté en cada una de sus partes de sus alas, y entonces sí ya está lista para volar. Los esfuerzos en nuestra vida pasamos por situaciones semejantes. Necesitamos esforzarnos para poder transformarnos, ¿verdad? Y esto lo vemos pues desde que nacemos. La mayoría de nosotros, cuando nacimos, nos dieron una nalgada, ¿verdad? ¿Y qué hicimos? Exhalamos, hubo un esfuerzo de nuestros pulmones por el aire de respirarlo, ¿verdad? Entonces es importante que exista este esfuerzo. Cuando nosotros empezamos a caminar, nos esforzamos. Cuando nosotros empezamos a andar en bicicleta, nos esforzamos, nos caemos y nos volvemos a levantar, ¿verdad? Y ahí andamos y vamos. ¿Del cuidado de quién? De nuestro Padre. Así que podemos decir que en nuestra vida tenemos que avanzar y cruzamos muchos ríos Jordán desde que somos pequeños. Pueden ser nuestros estudios, nuestras relaciones, nuestro trabajo. Fíjense bien, sin embargo, existe una gran diferencia entre que lo hagamos en nuestras propias fuerzas y que nosotros lo hagamos buscando la dirección y la voluntad de Dios. La segunda parte, ¿por qué? Porque si buscamos la dirección y la voluntad de Dios, sabemos que esta es agradable y perfecta, ¿verdad? Fíjense bien, vamos a leer Romanos 12:2. ¿Qué nos dice? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo dice que es la voluntad de Dios, iglesia? A ver, repítalo fuerte, iglesia. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Agradable y perfecta. Alabado sea el Señor por esto. Pero ojo, tiene un requisito para ello. Dice, no te conformes a este siglo. ¿Y eso qué significa? Pues que no vivamos al estilo y criterio de las actitudes del mundo, ¿verdad? Que no nos dejemos llevar por sus deleites, por la soberbia, por los vicios, la vanidad, el orgullo.
La segunda parte de este versículo habla de que transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Exige una renovación de la mente, avanzar a una nueva mentalidad, de poder discernir no a través de la carne, ni discernir a través de nuestros afanes, sino guiados por el Espíritu Santo, a través de la oración, permaneciendo en Cristo, siendo obedientes de su palabra y hacerla viva. Por ejemplo, hermanos, ¿cómo podemos amar a nuestros enemigos? ¿Cómo puedes tú amar a una persona que te está haciendo daño? ¿Cómo puedes amar a una persona que te está tratando mal? ¿Cómo será? Crucificando nuestra carne. ¿Por qué? Porque yo no puedo amar así. Yo necesito ayuda del Espíritu Santo, que Cristo more en mí, para que a través de su amor yo pueda amar a esa persona que es mi enemigo. Solamente a través de ese amor es que Dios nos usa como sus instrumentos para que Él pueda glorificarse. Y podemos ver muchas situaciones, ¿no?, donde hay personas que están bien conectadas con Dios, tienen una capacidad de amor impresionante, una capacidad donde ponen sus cuestiones personales a un lado y aman, sirven, servimos a nuestros hijos, ¿verdad? Pero hay personas que sirven más allá, y eso es un instrumento de Dios, a través de Él se glorifica. Muy bien, iglesia, ya estamos terminando. Miren, de esta manera encontramos nosotros la voluntad del Padre. Y cuando la encontramos, damos fruto, como dice su palabra en Juan 15:5. Dice: yo soy la vid y vosotros somos los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, lleva mucho fruto, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Los propósitos de Dios son agradables y perfectos. Miren, regresemos al momento en que los 2 espías fueron a Canaán. Dios tenía un propósito ahí. ¿Con quién? Con Rahab, la mujer que los protegió, que los ayudó para que pudieran escapar. Ella se convirtió en la abuela de David, de la cual es descendencia de Jesucristo. En muchas ocasiones no nos percatamos, hermanos, de todos los frutos que se están generando cuando nosotros permanecemos en la palabra de Dios. Pareciera que estas acciones que a veces son inútiles y que uno dice, me esfuerzo y no llego a ningún lugar. Muchas veces no sabemos qué propósito tiene Dios para nuestras generaciones venideras. Así como Rahab no tenía idea de lo importante que iba a ser su descendencia. De la misma manera podemos observar el propósito de Dios con el pueblo de Israel, cuando al fin llegó el tiempo de llegar y cruzar ese río Jordán. Tenían que seguir avanzando. Los israelitas tenían que entrar a la tierra prometida, pero no bastaba con ese querer y orar. Tenían que avanzar, tenían que caminar para obtener la bendición de Dios. Igualmente, nosotros como cristianos, si queremos avanzar, es importante orar, es importante leer la palabra de Dios, pero sobre todo tenemos que esforzarnos y ser valientes. Tenemos que hacer la palabra viva. Tenemos que caminar conforme a la voluntad de Dios. Le pido de favor, iglesia, que se ponga de pie, que cierre sus ojos, porque vamos a orar. Vamos a permitir que el Espíritu Santo siga obrando entre nosotros. Bendito Padre, te damos las gracias, Dios, porque si tú no permitieras que pasáramos a través de nuestra vida los obstáculos que se nos presentan,
pues no seríamos tan fuertes como podríamos haber sido y nunca podríamos avanzar. Gracias, Dios, porque precisamente por esto aprendemos a avanzar en tu nombre, en tu dirección, porque sabemos que nos estás forjando cuidadosamente a través de estas situaciones difíciles en nuestra vida cristiana. Hermanos, si en este momento tú sientes que estás en medio del desierto pasando por situaciones difíciles, o que estás parado frente a tu propio río Jordán, si perdiste tu trabajo, si estás buscando cómo llevar la provisión a casa, si estás pasando de la soltería al matrimonio, o tal vez vas a comenzar una nueva vida como padre. Quizás perdiste algún familiar o estés pasando una enfermedad muy grave. Estás con toda la incertidumbre de lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar con mi presupuesto? ¿Qué va a pasar con mi negocio? ¿Qué va a pasar con mi casa? ¿Qué va a pasar con mis hijos, con el colegio? Hermano, déjate moldear hoy. Busca de la presencia de Dios que hoy te dice: avanza conforme a su voluntad. Dios te dice: avanza, avanza y permanece en mí y en mi palabra. Y en cada paso que des, yo estaré contigo. No temas, aunque todo se vea difícil. Ten fe en medio de la adversidad, que yo te daré la victoria. Así como lo hizo con el pueblo de Israel, hermanos, Dios está contigo. No dejes de avanzar sin temor. Amado Jesús, queremos seguirte, queremos dejar a un lado nuestros temores, queremos entregar nuestros afanes para poder dar fruto, dar testimonio a través de nuestras vidas, Padre. Y de esta manera glorificarte a ti, bendito Dios. Que nuestros ojos estén bien puestos en ti. Ayúdanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad y anhelarla y atesorarla en nuestros corazones, Padre Santo. Y que la podamos poner en obra, sabiendo que es bueno para nuestras vidas, sabiendo que es parte de tu plan y de los propósitos que tienes para nuestras vidas. Gracias, Dios, gracias, bendito Padre, alabado seas. Te amamos, Señor, y te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén y amén.